Ya. Buenas, aquí vamos a empezar con la práctica de calorimetría. Cuando ustedes lleguen al laboratorio se van a encontrar con este material, que es, bueno, tenemos un disco de aluminio, un disco de teflón, un calentador, dos vasos de precipitado para calentar el agua, dos termómetros y esto es básicamente un termo, ¿no? Está aislado, es un depósito de metal aislado y que ustedes cuando echen aquí se utiliza de esta forma. Se llena de agua, se cierra y aquí esto tiene un agitador que hay que usarlo muy suavemente. Los termómetros se pueden enfilar directamente aquí para medir la temperatura sin tener que abrir el termo, y aquí tienen un matraz para medir con precisión la cantidad de agua, en este caso, que vamos a utilizar en el laboratorio. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuánto calor absorbe el calorímetro, ¿de acuerdo? Eso se llama calcular el equivalente del calorímetro. Entonces, en los procesos que vamos a hacer, habrá una determinada cantidad de energía que va a absorber, en forma de calor, que va a absorber el calorímetro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer 200 mililitros de agua que vamos a tomar del fregadero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ajustamos bien a 200, después esos 200 los vamos a calentar en el calentador, en el vaso este o en este, ¿de acuerdo? Hasta que se ponga a hervir. Ya veremos a qué temperatura llega el agua hirviendo, sabiendo que estamos en una altitud sobre el nivel del mar de unos 300 y pico metros. Pues cuando esto hierva, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar la temperatura. Por otra parte, vamos a sacar agua fría de la nevera y vamos a llenar otros 200. ¿De acuerdo? Eso estará preparado ahí, ¿de acuerdo? En el momento que hierva el agua, se toma la temperatura, se vierte en el calorímetro, se coge el agua fría, se vierte en el calorímetro, se tapa, ¿de acuerdo? Y se pone el termómetro, hasta llegar a una temperatura en la que se va a estabilizar el agua que estaba hirviendo con el agua fría de la nevera. Ya notaremos esa temperatura. En el proceso, lo que va a haber es que el agua caliente y el agua fría se van a transmitir el calor, pero el calorímetro también va a absorber calor. Entonces, lo que vamos a calcular con esto es el equivalente en gramos de agua que tiene el calorímetro. Es decir, además de esas dos aguas, habrá una tercera agua, que será la que absorba también calor, que será el calorímetro. Entonces hay que calcular cuántos gramos de agua corresponde a cada calorímetro. Entonces, cada uno de los que tenemos aquí es diferente, con lo cual siempre hay que hacer ese cálculo para trabajar con cada calorímetro. Ya tenemos el agua hirviendo, más temperatura no vamos a poder sacar, tenemos los 200. Entonces cogemos el termómetro, los dos termómetros que tenemos, cogemos uno, apretamos aquí para que empiece a trabajar, aquí arriba, tac. Y lo primero que vamos a medir y apuntar es qué temperatura hay en el laboratorio, es decir, la temperatura a la que está el calorímetro, que en este caso son 20,3, ¿vale? Apuntamos esa temperatura, que será la base de que tiene este calorímetro. Después, al medir el agua, la temperatura del agua, hay que tener cuidado de no apoyar en el fondo el termómetro, porque esta es la medida y esta medida pegada al fondo pues se estropea y se desvirtúa. Entonces, bueno, lo dejamos a media agua, mantenemos ahí, ¿de acuerdo? Y vemos hasta qué temperatura nos está marcando. Fíjense que no llega a 100 grados, ¿de acuerdo? 98,6 podría ser. Vale, apuntamos ese valor, 98,6. ¿De acuerdo? No tenemos prisa porque mientras esté hirviendo no va a cambiar la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces cogemos con cuidado, no quemándose. ¿De acuerdo? Echamos el agua caliente y echamos el agua fría. 200 y 200 mililitros. Lo tapamos, ¿de acuerdo? Agitamos un poquito y con el mismo termómetro vamos a esperar un rato hasta que
la temperatura se estabiliza. Se estabilizará entre 20 y pico que tenemos en el laboratorio y los 90 y pico que tenemos en el asunto. Vamos a variar, ver que esto, la temperatura va a empezar a variar, a crecer, ¿de acuerdo? Subirá de 20 grados, 20 y pico grados, hasta una temperatura que estamos viendo que son 54,1. Bien, apuntamos esos 54,1 y ya con eso podemos hacer los cálculos de la K del calorímetro. Hay que tener cuidado con algunos errores que se pueden cometer sin darse cuenta. Es decir, fíjense que aquí alguno despistado lo que ha hecho es poner el calorímetro directo a calentar con el agua. Es decir, no, porque se quema todo. Todo el rato tenemos que pensar que hay que calentarlo. Cualquiera de los dos vasos que tenemos aquí, que son para eso, para calentar, son Pyrex, no se rompen con el calor. Entonces, bueno, eviten arruinar calorímetros de esta forma poniéndolo directamente, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado, ya tenemos los datos del anterior proceso, sacamos el termómetro, abrimos el calorímetro y echamos el agua que estará caliente a 50 y pico grados. Y como está caliente a 50 y pico grados, pues hay que darle un refrescado al agua, porque si no, para que el calorímetro vuelva a la temperatura del agua del grifo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el calor específico del aluminio. Esos aluminio tienen el peso allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar 400 mililitros de agua aquí. Vamos a casi llenarlo hasta arriba, ¿de acuerdo? Vamos a medir la temperatura. Y cuando tengamos la temperatura y ese agua esté hirviendo, ¿qué quiere decir? Que el aluminio y el agua estarán a la misma temperatura, con lo cual medir el agua, la temperatura del agua nos va a medir la temperatura del aluminio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Echaremos aquí 400, medimos la temperatura, esto da igual que esté hirviendo porque no se va a modificar la temperatura, lo tomamos con calma, medimos aquí, ¿de acuerdo? La temperatura del agua y después, soltando de aquí, vamos a poner el aluminio dentro y vamos a tapar y vamos a ver cuánto calienta esos gramos de aluminio, 400 gramos de agua más lo que absorba el calorímetro. ¿Cómo hacemos para medir con un poco de precisión? Pues se llena prácticamente hasta arriba y aquí se perfila, ¿de acuerdo? De esta forma tenemos ya 400 exactos. Lo echamos aquí, 400. Tapamos para que no haya mucho cambio de temperatura y lo arrancamos el termómetro y lo ponemos aquí. Entonces vamos a ver qué temperatura llega el agua del grifo. Hay que tener en cuenta que este proceso hay que hacerlo con relativamente rápido para que no se pierda temperatura. Entonces, no es bueno acercar demasiado el calorímetro aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos la temperatura a la que hemos decidido, que son sobre 20 grados, ¿de acuerdo? Esto acercamos un poquito, soltamos de aquí, ¿vale? Abrimos y rápidamente tapamos, ¿de acuerdo? Lo alejamos y volvemos a poner el termómetro y pasará lo mismo que antes. Y agita un poco. Es decir, agitamos un poquito aquí con cuidado, ¿vale? Porque si agitamos demasiado ya sabemos que estamos introduciendo energía y va a calentarse más el agua, con lo cual un poquito hasta que veamos que la temperatura se estabiliza. Pues de 20 grados, pues ¿qué ha pasado? A 21 y pico, 21,4. Apuntamos eso, entonces esa subida de temperatura de 400 gramos de agua más el calorímetro ha sido realizado por el disco de aluminio, con lo cual después vamos a sacar las cuentas y vamos a ver esos gramos de aluminio, qué calor específico tenían para que subir la temperatura de 20 a 21,3 o 21,4 o lo que sea, ¿de acuerdo? Normalmente después sube la temperatura y luego vuelve a bajar. Es en ese momento que máxima temperatura es el que hay que tomar y apuntarlo aquí. Lo mismo, exactamente lo mismo hay que hacer con el otro disco. Se pone aquí, dejamos el agua calentando, que no se enfríe, cogemos el disco, lo sujetamos aquí, lo tenemos un momentito, ¿de acuerdo? Cambiamos todo esto otra vez y hacemos lo mismo con el teflón, y así tenemos dos medidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto
Sería todo y a ver si llegamos al laboratorio ya con ganas de hacer cosas y no perdidos totalmente. Venga, un saludo, hasta luego.